Tengan ustedes muy buenos días. El motivo de esta presentación es hacerles llegar a todos ustedes el contenido de un curso bastante teórico y en parte práctico respecto al modelamiento, evaluación, así como el inventario de emisiones en el tema de calidad del aire, específicamente aplicado al sector minero. Para ello hemos preparado una presentación en la cual vamos a mostrar desde sus inicios el tema de la contaminación del aire. Lo vamos a empezar brevemente y después vamos a enfocar en aquellos aspectos que son ya más especializados. Bien, entonces el módulo 4, correspondiente a calidad del aire, abarca principalmente una definición que es conocida por todos, la contaminación del aire, ¿no? Es decir, la alteración de la composición natural del aire, ¿no? Tomando en cuenta aquellas sustancias que no son naturales, es decir, que no proceden de fuentes naturales, sino de fuentes humanas, es decir, la actividad propia del hombre, las actividades económicas, principalmente las extractivas, la de transformación. Al producirse estas actividades generan emisiones de sustancias contaminantes que pueden llegar a alterar la calidad del aire que respiramos, ¿no? Entonces aquí les muestro el ciclo de la contaminación, ¿no? Esto se ha tomado de una revista de calidad del aire, de reportes de calidad del aire de Ontario, de Canadá, que grafica prácticamente todas las fases que corresponden a la contaminación del aire, ¿no? Vemos aquí a la derecha, tenemos las fuentes naturales, ¿no? Las fábricas, los restaurantes, las diversas industrias que de alguna forma generan estas emisiones de gases, ¿no? También las actividades extractivas, ¿no? Las cuales también, pues, como parte de su actividad requieren también del transporte, ¿no? Tanto del personal, de carga, etcétera, que a su vez también generan emisiones, ¿no? Propias de la quema de combustibles líquidos, gas natural, ¿no? También hay emisiones ya de naturaleza propia de fuentes naturales, las cuales se producen, por ejemplo, incendios forestales, el aporte de la erosión eólica proveniente, por ejemplo, en el caso de la costa, por ejemplo, los desiertos costeros que son continuamente erosionados por los vientos, ¿no? Esos polvos, esas partículas ingresan a la atmósfera local en las ciudades, ¿no? Generándose una contaminación natural. Los bosques, los pantanos, por ejemplo, los botaderos, cuando se quema basura también generan su aporte. Los bosques generalmente tienen emisiones de contaminantes orgánicos, ¿no? Entre ellos contaminantes orgánicos volátiles, ¿no? Hidrocarburos principalmente. Todo esto llega a un gran laboratorio que es la atmósfera, ¿no? En la atmósfera, ¿qué tenemos? Tenemos humedad, tenemos presión, tenemos temperatura, es decir, se produce una combinación de estas sustancias químicas en un medio, ¿no? Dominado por diversos parámetros que es la atmósfera, ¿no? También la radiación solar tiene su parte en la transformación de estas sustancias químicas y se genera lo que le llamamos transformación, ¿no? Y la transformación de estos contaminantes a otras sustancias, a contaminantes secundarios, ¿no? Por ejemplo, sulfato, nitratos, que luego se precipitan de manera líquida o sólida, ¿no? Y cuando hablamos sólida hablamos de partículas, cristales, etcétera, que luego se depositan, pues, en zonas de cultivo, en lagos, en lagunas, en cuerpos de agua, ¿no? Manantiales, etcétera, o en zonas donde también hay importante población, ¿no? Y los cuales se ven afectados, pues, de alguna forma por esta alteración de la concentración natural, puede ser en el agua o en el suelo, ¿no? Y esto afecta indudablemente a las personas, ¿no? A los animales, ¿no? Y a las plantas, específicamente a la flora y la fauna, ¿no? Entonces, esto es el denominado ciclo de la contaminación.
Aquí lo hemos ya graficado de manera de flujo, ¿no? Con un flujograma en el cual establecemos justamente los 4 componentes. El primer componente es las fuentes contaminantes, es decir, dónde se origina la contaminación, y para ello se requiere pues el denominado inventario, es decir, identificación de estas fuentes contaminantes, cuantificación, ubicación, cuáles son los contaminantes más importantes que generan, etcétera, ¿no? De ahí el ciclo pasa a la interacción atmosférica, es decir, estas fuentes contaminantes interactúan con la atmósfera local y los parámetros que regulan justamente esta interacción o esta transformación son los parámetros meteorológicos, ¿no? Ya hemos hablado de humedad, los vientos, la temperatura, radiación solar, precipitación, es decir, existe toda una meteorología relacionada específicamente al tema de la contaminación atmosférica. Producir esta interacción, esto se traduce después como una calidad del aire, es decir, cómo estas emisiones se han transformado en la atmósfera y cómo esta calidad del aire natural se ve afectada justamente por estas emisiones en mayor o menor medida, ¿no? Y para eso se utilizan generalmente modelos, ¿no? Modelos que pueden predecir los valores de calidad del aire a los cuales podemos llegar, ¿no? Tomando en cuenta los niveles de emisión de estas fuentes, ¿no? Y el último paso viene a ser la evaluación, es decir, en la evaluación relacionada al cuerpo receptor, puede ser el suelo, puede ser el agua o también puede ser el mismo aire, ¿no? A través de equipos se puede determinar, se puede monitorear o muestrear los valores a los cuales están expuestos tanto la población como la flora y la fauna, ¿no? Entonces, esta última fase se denomina evaluación, donde lo que se busca es justamente hacer la evaluación o la comparación de los resultados que arrojan estos modelos con lo real, ¿no? Entonces, tenemos 2 objetivos en la evaluación de la calidad del aire, ¿no? Tenemos 2 objetivos que cumplir. Uno, de manera interna, ¿no? De manera interna, y otro de manera externa. Vamos a empezar con la evaluación de manera externa, es decir, tenemos unos estándares de calidad ambiental que tenemos que cumplir, ¿no? Todas las actividades económicas deben cumplir o deben asegurarse de que no efectúen un impacto considerable o un impacto en la calidad del aire, y por lo tanto deben empezar primero con una medición, ¿no? Y esa medición se compara con un estándar, es decir, tenemos que compararlo con un valor, porque de otra manera no podríamos evaluar el impacto. Entonces, la medición en un punto determinado de la calidad del aire se compara con un estándar. Este estándar puede ser dado por el gobierno o en ausencia de este estándar puede tomarse como referencia, ¿no? Valores recomendados o guías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud o valores establecidos por otras agencias de protección ambiental, por ejemplo en el caso de la Unión Europea o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o del Canadá, o en algunos países del Asia que tienen ya muchos años trabajando con estos valores y pueden tomarse como referencia, ¿no? Y en función de esta comparación pues podemos verificar el impacto, es decir, qué tanto hemos podido nosotros exceder estos estándares, qué tanto hemos podido nosotros superar, o de repente estamos en condiciones de decir que nuestro aire todavía está limpio porque todavía no superamos los estándares, pero qué tan cercano estamos. Para eso justamente sirve la medición, ¿no? Y de manera interna, a una empresa, por ejemplo, a una actividad económica, principalmente al sector minero, le interesa también evaluar el comportamiento histórico, es decir, el desempeño, ¿no? Cómo estamos mejorando con respecto a nuestra gestión, es decir, cuántas acciones hemos realizado y cuál es el impacto o la mejora que ha generado estas inversiones, este gasto, estas actividades, ¿no? Entonces, para eso también sirve la medición, es decir, si yo evalúo un comportamiento histórico y ese comportamiento histórico de la calidad del aire en una zona de trabajo o en una zona que nosotros hemos considerado crítica,
vemos que efectivamente la calidad del aire relacionada a un contaminante X va disminuyendo, pues ese es un éxito, porque estamos haciendo acciones, estamos realizando inversiones que repercuten, ¿no?, en una mejora del recurso, ¿no? Entonces, cuando hay una tendencia decreciente, pues podemos decir que hay una mejora, ¿no? Esos dos aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una evaluación de calidad del aire. Aquí hay una clasificación, les presento una clasificación de los diversos contaminantes del aire, ¿no?, agrupados según tipo, ¿no? Tenemos aquí los biológicos, los químicos y los físicos, ¿no? En contaminantes más conocidos, ¿no?, los más conocidos en los trabajos, en las actividades económicas, son los químicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, de acuerdo a su estado, puede ser sólido, líquido o gas, ¿no? En este caso partículas, por ejemplo, y gases, ¿no? De acuerdo al origen químico, pueden ser primarios o secundarios, es decir, aquellos que son emitidos directamente de las fuentes y aquellos que se transforman, ¿no?, producto de la interacción de los contaminantes primarios con la atmósfera, o la interacción de contaminantes primarios entre sí, que también pueden ser reactivos, ¿no? También podemos clasificarlo en orgánicos e inorgánicos, ¿no? Orgánicos de la cadena de carbono e hidrógeno, y los inorgánicos como plomo, ácidos, etc. Otro contaminante muy conocido es el ruido, ¿no?, que es un contaminante netamente físico, ¿no? Pero también existen otros como vibración, radiaciones, luminosidad, por ejemplo, que se está trabajando últimamente, se está viendo este tema por muchos municipios principalmente. Y un tercer gran grupo de contaminantes son los contaminantes biológicos. Entre ellos tenemos los virus, bacterias, ácaros, que estos generalmente se dan en viviendas, se dan en zonas de trabajo, en interiores, ¿no? Fundamentalmente más se trabaja, aunque los hongos y bacterias también se puede medir en el ambiente, ¿no? Entonces aquí tenemos los tres tipos de contaminantes. Justamente la evaluación también está relacionada a qué tipo de contaminante vamos a evaluar, ¿no? Y según eso se selecciona el equipo, el personal, etc. En esta transparencia podemos ver cuáles son los contaminantes regulados que existen en el país, ¿no? Principalmente los contaminantes químicos, ¿no?, que se lo denomina contaminantes criterio. ¿Por qué contaminantes criterio? ¿Por qué esa palabra? Criterio porque son los que más estudios tienen, ¿no?, con relación al aspecto de impacto a la salud. Es decir, existen estos contaminantes estudiados, hay bastante literatura respecto a su impacto directo a la salud, ¿no? Existen muchos más contaminantes, estos no son los únicos, existen muchos más, pero hay muy poca literatura o recién se está haciendo investigaciones. Por ejemplo, en esta lista todavía no está incluido el mercurio, que ha sido aprobado recientemente por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora ya el mercurio forma parte de esta lista, ¿no?, en vista de que hay mucha información, mucha literatura y ha sido incorporada por eso el mercurio como contaminante regulado en el país, ¿no? Contaminante físico, solo tenemos ruido y radiaciones, y de las radiaciones las no ionizantes, es decir, aquellas radiaciones que son producidas por la electricidad o los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Dicho sea de paso, también los hidrocarburos totales han sido eliminados del nuevo estándar, es decir, ya no se toman en cuenta, y por lo tanto, digamos, la lista se ha incrementado en un contaminante, pero también se ha retirado uno, ¿no? Bien. Aquí están ya los estándares de manera cuantitativa, es decir, su evolución en el tiempo y su valor, ¿no? Tenemos el dióxido de azufre, los cambios que se han realizado, ¿no?, hasta el año 2014. Bueno, esta diapositiva ha sido elaborada ya con 2 semanas de anticipación, por eso es que no está incorporando las nuevas publicaciones del Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora el dióxido de azufre ha cambiado a 250, ¿no?,
ya se ha eliminado 80 y 20, ¿no? En el caso del plomo, perdón, en el caso del PM10, ahora ya no es 150, sino 100, ¿no? En el caso del PM2.5, ha retrocedido, es decir, en vez de 25, ahora es 50, ¿no? Los otros no han sufrido variación. El caso del ozono ha variado de 120 a 100, ¿no? El benceno sigue igual y el que se ha eliminado es el hexano, ¿no? Y más bien se ha incorporado, como les digo, el mercurio, ¿no? Con un valor de 2, ¿no? Un valor de 2 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Bien, pero hablemos principalmente de un contaminante que seguro es la preocupación de mayormente de las actividades mineras, especialmente la de tipo extractivo, ¿no? Hace muchísimos años la Organización Mundial de la Salud determinó que el principal parámetro para controlar el tema del material particular eran las partículas totales en suspensión, ¿no? Estamos hablando de los años 80, ¿no? Y se establecía que las partículas totales en suspensión son aquellas partículas que están por un tamaño mucho menor que las 50 micras o micrómetros, ¿no? Ustedes en una micra, principalmente la definición de una micra, voy a ponerlo acá en la pizarra, una micra es la millonésima parte de un metro, ¿no? Una micra es la millonésima parte de un metro, 10 a la menos 6, ¿no? Entonces aquí podemos visualizar de que este material es muy grande, ¿no? Es visible incluso, son partículas visibles que uno las puede visualizar, ¿no? Sin embargo, el año 95, ya la Organización Mundial de la Salud, a la luz de nuevas evidencias, encontró que de estas partículas menores de 50 había una importante presencia de partículas menores a 10 micras, ¿no? Que provenían principalmente de la quema de residuos, actividades mineras extractivas, ¿no? Combustión e incluso aportes de sales marinas, ¿no? O aerosoles marinos, ¿no? Estas partículas tienen la propiedad de poder ingresar al sistema respiratorio de las personas, ¿no? Es decir, pueden ingresar a través de la nariz, pueden llegar al tracto superior e incluso algunas pueden llegar al tracto inferior, ¿no? Las mucosas en este caso no podían retener gran parte de estas partículas, ¿no? Y después ya en el año 2002, nuevamente a la luz de más evidencias, la Organización Mundial de la Salud estableció que de las partículas menores a 10 que se denominan aerosoles, ¿no? Las más pequeñas, es decir, aquellas que miden menos de 2.5 micras o micrones, ¿no? Son las que son más perjudiciales a la salud. De todo este grupo de menores de 10, se dedujo que las de menor a 2.5 son incluso aún más perjudiciales, porque estas sí, el sistema humano, para poder evitar el ingreso de estas partículas, no las podía retener, ¿no? Los pólipos en la nariz, las mucosas, incluso ingresaban directo a los alvéolos pulmonares, taponeándolos y generando insuficiencia respiratoria, enfisemas, síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Etcétera, que ocasionaban pues que muchas personas que tenían asma o muchas personas ancianas pues prácticamente quedaban al borde de la muerte cuando ingerían o respiraban, disculpen, estas partículas muy pequeñas, ¿no? Había una mayor alta de tasa de demanda de ingresos hospitalarios, ¿no? Esto se ha medido en muchos países, se ha podido justamente establecer esa correlación y por eso la Organización Mundial de la Salud estableció un valor guía para el 2.5, ¿no? Sin embargo, ahora hace 4 o 5 años atrás, estamos hablando del año 2012, en el año 2012 se estableció que hay una composición muy importante, ¿no?, de partículas menores a una micra en el ambiente. Y estas sí se relacionan directamente a la quema de combustibles fósiles, principalmente el diésel, o también a la quema de biomasa,
principalmente leña y cultivos, ¿no? Entonces, esta partícula de una menor a una micra, en algunos casos, en algunos países se le llama hollín, ¿no? Aquí también se le conoce como hollín, ¿no? Genera un impacto directo. Fíjense, estas están dentro pues de la 2.5, o sea, prácticamente estas partículas menores a una micra están comprendidas. Sin embargo, se ha identificado que estas provienen de fuentes específicas, ¿no? Es decir, mira, esta viene del combustible diésel, de motores diésel. Por ejemplo, los camiones, los vehículos pesados que utilizan las actividades mineras, los grupos electrógenos o los generadores que utilizan diésel, que también utilizan muchas actividades mineras. La quema de cultivos, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿no? O la quema de residuos de cultivos de arroz, ¿no? Que también es parte del entorno de muchas operaciones. Entonces, de alguna forma, esta, además de un impacto directo a la salud, tienen otro efecto, que es el tema del calentamiento global. ¿Por qué? Porque absorben la luz solar, ¿no? Y contribuyen de esa manera a generar un mayor calentamiento. Es decir, las mismas partículas tienen una propiedad de absorción de luz, ¿no? Generan más calor y por lo tanto generan un mayor calentamiento. De ahí que hay toda una comisión internacional que ha creado las Naciones Unidas para combatir justamente las denominadas partículas menores a una micra, que las denominan contaminante climático de corta vida, ¿no? Entonces, eso es respecto al tema del material particular, es la historia que les estoy comentando, ¿no? Y desde los años 80, aquí en Perú, bueno, principalmente en Lima, ¿no? Se viene evaluando el polvo sedimentable, ¿no? Que es decir, aquella partícula que se deposita en el suelo, ¿no? Que generalmente es mayor a 30 micras, ¿no? Que proviene de diferentes fuentes, pero es un indicador de, por ejemplo, el estado de la sociedad que existe en una ciudad, ¿no? Esto se realiza a través de monitores pasivos, mientras que esto se realiza generalmente con métodos activos, es decir, utilizan una bomba de vacío para succionar el aire a través de un filtro y captar la muestra. Aquí, en cambio, se colocan jarras o placas de vidrio untadas con un aceite, una grasa, ¿no? Y se colectan, y por medio de gravimétrico se puede determinar el aporte o la presencia de estas partículas en el ambiente, ¿no? En este gráfico podemos identificar los tamaños de las partículas relacionadas a lo que anteriormente hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense ustedes, la arena de playa, una arena común que vemos cuando vamos a la playa, ¿no? Tiene un tamaño promedio de 90 micras, ¿no? El cabello humano, que es también algo visible que nosotros podemos visualizar, está generalmente entre 50 a 70 micras, ¿no? Las partículas PM10, en este caso suponiendo que el diámetro de este cabello sea de 50 micras, es la quinta parte, por eso están 5 bolitas negras, es la quinta parte, es decir, 10 micras. Partículas menores a 10 micras, ¿no? Están dentro de este círculo, ¿no? Y fíjense allá arriba, ¿no? En la parte superior, estamos hablando ya de este círculo negro que es partículas PM10, estamos hablando la cuarta parte de esta partícula PM10, que es una partícula PM2.5, ¿no? Y la PM1 pues será la 2.5ª parte de esta partícula, ¿no? Entonces, fíjense que poco a poco el tamaño va disminuyendo y con ende la posibilidad de visualizar estas partículas. Por eso se dice que estas partículas son prácticamente invisibles, ¿no? Y siendo invisibles son aún mucho más peligrosas porque uno no sabe o no puede reconocer en qué momento está expuesto a estas partículas, ¿no? Mientras que las PTS sí uno las podía ver, las podía mirar, podía ver la cantidad de polvo que estaba en el ambiente, ¿no? Porque, como digo, es más o menos entre 50 micras, ¿no? Las PTS, y se podían visualizar, ¿no? Aquí este gráfico muestra la distribución en el ambiente, ¿no?
de las diferentes partículas. Como les decía, hay una gran presencia de partículas PM2.5 que se van incrementando, ¿no? Y también hay una gran presencia de partículas PM10. Justamente estos gráficos dieron mucha luz a los especialistas de la Organización Mundial de la Salud para determinar la importancia o la diferenciación del tamaño de las partículas, ¿no? Se vio que específicamente las partículas mayores a 10 micras, ¿no?, ocupan un amplio espectro, y las partículas menores a 2.5 otro gran espectro, ¿no? Mientras que las partículas mayores a 10 micras, entre ellas las partículas totales en suspensión, generalmente son partículas que permanecen poco tiempo en el ambiente, puesto que se depositan rápidamente sobre el suelo, ¿no? Y bueno, las partículas no son, pues, como los hemos mostrado en esta, no son realmente bolitas, ¿no? Son circunferencias perfectas, esferas perfectas, ¿no? Las partículas, pues, tienen diversa estructura. Por ejemplo, aquí vemos en la parte inferior, vemos sales marinas, ¿no? Y como sales tienen un arreglo cúbico, ¿no? Mientras que hay partículas, por ejemplo, ceniza, ¿no?, que son amorfas, ¿no? Es decir, no tienen una figura determinada, ¿no? Y por lo tanto, pues, ahí se trabaja mucho con el diámetro aerodinámico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas cenizas, aquí, y acá tenemos un contaminante secundario que es un sulfato de amonio, ¿no? En el caso del sulfato de amonio fíjense que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, algo que se ha podido comprobar, de acuerdo a la información, a los monitoreos, a las evaluaciones, es que los contaminantes secundarios tienen un tamaño más pequeño que los contaminantes primarios. Por ejemplo, sulfatos, nitratos, generalmente corresponden a partículas menores a 2,5 micras. Y por eso se explica que en Lima, siendo una ciudad tan grande, siendo una ciudad que tiene un parque vehicular de 2 millones de vehículos, la presencia de dióxido de azufre sea muy baja, ¿no? Por decir muy baja, comparado a la presencia de partículas 2.5, ¿no? Entonces, quiere decir que los gases que emite el parque vehicular rápidamente, con la alta humedad que hay en Lima, se transforman a cristales o a partículas menores a 2.5, ¿no? Entre ellos sulfato de amonio o nitratos, ¿no?, que generalmente aportan y causan que los niveles de partículas menores a 2.5 en el ambiente todavía continúen a niveles elevados, ¿no? Y eso lo pueden comprobar viendo las estadísticas de PM2.5 en Lima. Todavía no se llega a superar el estándar, no se llega, a cumplir con el estándar de PM2.5. Justamente porque todavía el parque vehicular no se transforma, no se moderniza. Están ingresando nuevos vehículos, pero el parque obsoleto no es retirado. Entonces, todavía no hay una mejora sustancial que haga que estas partículas menores a 2.5 se reduzcan, ¿no? Acá tenemos una bacteria. Las bacterias también pueden ser muy pequeñas o pueden ser grandes, dependiendo de qué tipo de bacteria estamos hablando. Y acá también tenemos otro tipo de sulfatos, ¿no? Fíjense, arriba el tamaño está a 0.2 micrómetros o micras, y aquí está a 0.05 micras. ¿Sí? Generalmente los contaminantes secundarios son muy pequeños y por ende ingresan rápidamente en el sistema respiratorio. Los niños, imagínense, todavía no tienen desarrollados los vellitos de la nariz, no pueden capturar, y por eso es que hay una alta incidencia de asma en niños menores de 5 años, ¿no? ¿Y cómo se realiza la medición de estos equipos? Esta tecnología es bastante antigua, ¿no? Son equipos, aún se venden en el mercado, ¿no? Equipos para medir partículas totales en suspensión, ¿no? Aquí está la fotografía, ¿no? Tiene un cabezal en forma de prisma, ¿no? Y bueno, aquí está con llave, lo abrimos y vemos que aquí está principalmente el Venturi, que es un sistema justamente para determinar, para poder producir una velocidad específica con el cual el aire ingresa, ¿no? El aire ingresa porque es absorbido por una bomba y el aire es expulsado. Al ingresar el aire por el cabezal, es captado a través de estos filtros, ¿no?
y la partícula queda asentada en los filtros, el aire pasa y luego es expulsado al exterior, ¿no? Como todo equipo eléctrico puede ser monitoreado, puede ser a través de un timer, se puede colocar su encendido y apagado 24 horas, 8 horas, 12 horas, etcétera. Y también se puede controlar el flujo, ¿no? Aquí lo importante en todo monitoreo es que el flujo siempre sea constante. Eso hay que siempre vigilar, hay que siempre estar al tanto de que las condiciones de flujo sean constantes. Si hay una caída de flujo, ese monitoreo no sirve, ¿no? Y por eso es que se tiene que usar cartillas de presión, ¿no? Aquí está la carta de presión donde te indica pues cómo ha estado trabajando el equipo, ¿no? Tanto de flujo y de presión en el tiempo, entonces uno puede determinar que ese monitoreo es válido, ¿no? Luego estos filtros son retirados y por pesaje, por diferencia gravimétrica, es decir, antes de la muestra y después de la muestra, se puede determinar la cantidad de material particulado, en este caso totales en suspensión, en un determinado flujo de aire, ¿no? Este equipo ya es un poco más avanzado, es para medir partículas menores a 10 micras, ¿no? El diseño del cabezal es diferente. Dentro del cabezal hay unos tubos, ¿no? Que lo que tratan es a manera impactadores ir reduciendo la velocidad de manera que el asentamiento de partículas mayores a 10 micras se produzca, ¿no? Las partículas mayores a 10 micras quedan captadas aquí en una base de silicona que se le coloca en uno de los platos, ¿no? El aire sigue ingresando y las partículas menores a 10 micras pasan, llegan al filtro y quedan capturadas por el filtro. Las partículas mayores a 10 micras quedan capturadas en esta base de silicona, ¿no? No pasan al filtro, ¿no? Aquí está el tubo Venturi, que es como en el anterior, ¿no? Sirve para controlar la velocidad, ¿no? El flujo es expulsado al exterior, ¿no? Estos equipos son bastante utilizados en los diferentes laboratorios, ¿no? Seguro que también sus empresas los utilizan, ¿no? Son equipos bastante resistentes a las condiciones, a las duras condiciones de campo, o pueden ser llevados a altura, a Cerro de Paz, Colorobia, Puno, etcétera, o pueden resistir también altas condiciones de humedad en Iquitos, Pucallpa, etcétera, ¿no? Lo importante es la energía eléctrica, ¿no? Porque estos equipos trabajan con energía eléctrica, el motor es eléctrico, por lo tanto hay que asegurar que la energía eléctrica sea continua, ¿no? De manera que el motor funcione perfectamente. Si hay cortes de luz, si hay problemas de energía, es decir, hay una diversa frecuencia o el voltaje es muy variable, entonces estos equipos pueden tener fallas, ¿no? Entonces ya las empresas toman las previsiones del caso, ponen estabilizadores, etcétera, ¿no? Pero con esto es que se recoge la información de partículas menores a 10 micras, ¿no? Y ya también los equipos han ido evolucionando y ahora hay equipos para medir PM2.5, ¿no? Aquí tenemos uno, es una cortesía de la marca Thermo que me ha pasado esta foto, ¿no? Sin embargo, existen muchas otras marcas en el mercado, ¿no? Las cuales principalmente trabajan, ¿no? Como en el caso anterior, con una bomba de succión para la muestra, ¿no? Y trabajan con filtros ahora mucho más pequeños, ¿no? De 47 milímetros, ¿no? En algunos casos, aquí se cambia de cabezal para PM2.5, algunas empresas lo tienen. Sin embargo, lo recomendable por la EPA es para evaluar calidad del aire, lo recomendable es usar, ¿no? Equipos de bajo volumen como estos, ¿no? O sea, que tengan un menor flujo de succión. Aquí los flujos de succión, es decir, la bomba trabaja más o menos a 1.2 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, estamos hablando de 1200 litros por segundo. Mientras que aquí los valores son mucho menores, son mucho más bajos, 16 litros por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso más o menos trata de imitar a la velocidad de respiración de una persona. 1200 no respira una persona en un minuto, ¿no? Entonces,
Por eso esto se utiliza mucho para PM10, pero además se utiliza también cuando se quiera realizar, por ejemplo, un análisis de especiación, ¿no? Es decir, cogemos el filtro, le llevamos a ICP o a absorción atómica, etcétera, y podemos determinar la composición de metales que hay en el filtro. Para PM2.5 por eso justamente se utiliza, porque también permite el filtro hacer esta especiación. En cambio aquí es mucho más complicado, la muestra es muy pequeña, ¿no? Y por eso se recomienda que específicamente para calidad del aire se utilice estos equipos. Si se va a hacer ya una especiación, un análisis de plomo, etcétera, pues se está utilizando todavía este tipo de equipos con un cabezal para PM2.5, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve todo este equipamiento, etcétera? Justamente sirve para un modelamiento, para un sistema de modelamiento atmosférico ambiental. Es decir, nosotros necesitamos de varias informaciones para poder determinar finalmente a través de un modelo, ¿no?, unos reportes de exposición. Es decir, a cuánto vamos a estar expuestos, ¿no?, de tener estos niveles en el futuro. Por ejemplo, para futuros proyectos, ¿no? Nosotros vamos a ampliar nuestra capacidad de trabajo o una fundición, o vamos a ampliar operaciones en otras áreas de trabajo más cercanas. Entonces, lógicamente hay que... ¿Y cuál será el impacto de esas nuevas operaciones en la calidad del aire, ¿no? ¿Cómo se predice? Justamente se predice a través de modelos, ¿no? Pero los modelos requieren información. Este es algo bastante completo. Ya en la práctica uno puede ir reduciendo algunas de las exigencias de acuerdo también a la problemática o a las características de las emisiones, pero este es un modelo, digamos, completo, ¿no? Tenemos la información geográfica, es decir, la topografía, tenemos que levantar pues la zona de las áreas de trabajo, etcétera, dónde están las ciudades, dónde están los centros poblados, los anexos, ¿no? Tenemos que tener un modelo meteorológico urbano y un modelo de calidad del aire urbano, ¿no? Esto puede ser solucionado con los modelos conocidos como gaussiano, que es el más sencillo del cual les voy a hablar en esta clase, ¿no? Pero hay modelos más complejos, que son modelos eulerianos, lagrangianos y fotoquímicos, que incorporan ecuaciones químicas de transformación en la atmósfera, que son bastante complicadas de modelar y por ende más costosas, ¿no? La base se considera el modelo gaussiano, pero de acuerdo a la posibilidad de una empresa, si tiene más impactos, si tiene emisiones diversas, pues lógicamente tendrá que ir incorporando modelos más complejos, ¿no? De acuerdo nuevamente repito, la complejidad de las operaciones, pues podemos requerir una red meteorológica o una estación meteorológica con algunos puntos adicionales, por ejemplo, para control de vientos y temperatura y humedad, ¿no? Ya eso se trabaja cuando uno evalúa, digamos, qué tan cambiantes son las condiciones meteorológicas en una zona de trabajo, ¿no? De repente no cambia mucho y por lo tanto una estación es representativa. De repente las condiciones son muy complejas y necesito poner una red, por ejemplo, como se ha visto en La Oroya, ¿no? O en otras ciudades, ¿no?, donde se ha tenido que poner varias estaciones, ¿no? Necesitamos pues información de los pronósticos regionales. Esa información pues se puede bajar de la web, se puede pedir al CENAMI incluso. Y también, si es necesario, si tenemos cercano una estación de sondaje, generalmente en los aeropuertos se realiza sondeo atmosférico, que nos da información de cómo está el perfil vertical de la atmósfera, ¿no? Esta información, por ejemplo, se empezó a trabajar en Lima, pero hay otras ciudades que tienen sondeo atmosférico. Por ejemplo, Piura también realizaba sondeo. No sé si hasta ahora lo seguirá haciendo por el tema de los problemas que ha tenido con el niño, pero se realizaban sondeos atmosféricos, por ejemplo, ¿no? Algunas empresas mineras han comprado un globo cautivo, ¿no?, en el cual se puede elevar hasta 1 o 2 kilómetros y esa información es suficiente para este tipo de trabajos, ¿no? Y por último, estos dos aspectos importantes de los cuales ya les estoy hablando, el tema de calidad del aire y también el tema de inventario de emisiones, es decir, cuantificación de nuestras emisiones. Así como tenemos inventario de existencias, tenemos inventario de cuerpos de efluentes, etcétera, también necesitamos hacer un inventario de emisiones. Es importante, porque si no,
¿Cómo saber dónde estoy, cuáles son los puntos de emisión, cuáles son mis fuentes fugitivas, ¿no? Porque a veces uno no tiene idea, pero hay fuentes fugitivas, fuentes no controladas, como le llamamos, ¿no? Que también impactan, en algunos casos pueden causar mayor impacto que las fuentes que sí son medidas, ¿no? Y hablando del inventario de emisiones, pues justamente la razón de ser de estos inventarios es cuantificar las diferentes sustancias químicas o biológicas o incluso formas de energía, porque al final pues el ruido, las vibraciones son finalmente formas de energía, o las radiaciones también, ¿no? Porque son ondas que viajan en el espacio y que son pues a determinada frecuencia y que son medibles, ¿no? Los cuales son definidos por una autoridad competente como contaminantes criterios. Es decir, yo tengo que hacer un inventario de aquellas sustancias que el gobierno ha identificado como contaminantes criterios. Y aún así, a veces, como en el caso del mercurio, que hasta ahora no estaba identificada como contaminante criterio, yo tenía que identificar porque de repente yo utilizo mercurio como parte de mi proceso, ¿no? Entonces tengo que identificar también aquellos que son característicos de determinada actividad. Para realizar un inventario es necesario identificar el propósito del inventario, ¿no? Nuevamente vamos al aspecto externo y al aspecto interno. A nivel interno, ¿no? Un titular de actividades mineras requiere de esta información para medir la eficiencia y eficacia de las tecnologías de control de contaminantes. Si yo veo que a través de mis estimaciones o mediciones veo que los niveles de emisiones año a año van reduciéndose, producto de mejoras en la calidad de mi materia prima, es decir, de repente tengo menos azufre, por ejemplo, en mi carbón o en mis concentrados, o en la cal, etcétera, o de repente he mejorado un proceso, ¿no?, de tratamiento de estos concentrados, o he mejorado el proceso de tratamiento de los gases antes de echarlos por la chimenea, pues eso se va a reflejar justamente en el inventario, debe reflejarse en el inventario, ¿no? Y eso me ayuda pues a determinar la eficiencia y eficacia de tecnología de control de contaminantes. Les cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, había una empresa que tenía un lavador de gases, normalmente se denomina en inglés scrubber, ¿no? Y este lavador de gases se hizo una prueba de eficiencia y se determinó que la eficiencia del removedor era del 80%, ¿no? Pues cuando se vio la cifra, pues el fabricante no lo podía creer, porque generalmente los scrubbers trabajan una eficiencia de más de 95%. ¿Qué está perdiendo plata? Está perdiendo, los scrubbers trabajan con agua, ¿no? Estaba perdiendo mucha agua. Entonces, justamente hacer la medición de antes y después de el paso por el scrubber, ¿no?, ayudó a medir la eficiencia y se tomaron las medidas del caso, las medidas correctivas, y ahora ese scrubber está trabajando como se diseñó por el fabricante, ¿no? Entonces, para eso también sirve, ¿no? Y el otro aspecto es, pues, para el cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? En el caso de aquellos que tienen límites máximos permisibles, pues tienen que medir para asegurar que se estén cumpliendo esos límites máximos permisibles, ¿no? O también los compromisos ambientales dentro de sus instrumentos, los CIA o los PAMA, ¿no? También, donde se establecen también ciertos cumplimientos de emisiones, ¿no? El segundo aspecto es determinar las características necesarias del inventario. Es decir, para hacer un inventario uno tiene que conocer el proceso. Debe saberlo, debe saber dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces acá he hecho una lista breve, ¿no? Extracción, transporte, molienda, proceso de separación, disposición de residuos del proceso, ¿no? Seguro que hay más, pero justamente ese es el trabajo que uno tiene que realizar. Cuando uno quiere hacer un inventario de emisiones tiene que identificar todo el proceso y dónde es que se producen las emisiones. Por eso se llama identificación de las fuentes, ¿no?
¿Dónde está? ¿No? Puede ser en vertederos, en las presas de relave por el tema de la erosión eólica, las instalaciones de carga, ¿no? ¿Dónde pueden estar las principales, ¿no? ¿Dónde están las fugitivas, aquellas que no podemos controlar, ¿no? En minas a cielo abierto, por ejemplo, el tema de la voladura es importante, una importante fuente de emisión, ¿no? De particulados. En el carga, el transporte, ¿no? Transporte, la cantidad de vehículos que ingresan y salen, todo el tráfico que es causada para el transporte de los concentrados, ¿no? Y lógicamente hay una mayor perturbación de la superficie, ¿no? A diferencia de la minera subterránea, ¿no? Y la última parte, antes de la estimación, pues es la identificación, si son fuentes fijas, móviles. Bueno, cuando hablamos de móviles estamos hablando de transporte generalmente, ¿no? Si es fuente de área, volumétrico, fugitiva, ¿no? Vamos a ver esto más al detalle a continuación, ¿no? Por ejemplo, una fuente puntual es una chimenea de una fábrica o de una fundición o de una refinería, ¿no? De metales, ¿no? Generalmente a eso se le denomina fuente puntual. Una fuente de línea, ¿no? Una fuente de línea es la vía, ¿no? La vía congestionada, en este caso la vía que recorren los diferentes vehículos de ingreso y de salida del área de trabajo, o también si pasan por la ciudad, etcétera, tienen una ruta determinada. Caminos sin pavimentar, es decir, las trochas carrozables, que generalmente la mayoría tiene este tipo de caminos, ¿no? Sin pavimentar, ¿no? Y estamos hablando de áreas de trabajo. En cuanto a área, puede ser una ciudad, o sea, podemos identificar a una ciudad o un centro poblado que tiene innumerables fuentes, pues pollería, restaurantes, comercios, etcétera. O puede ser un relleno sanitario, o puede ser también una presa de relaves, ¿no? A la intemperie, que no es cubierta, que no ha sido tratada, y que la erosión eólica ocasiona que el material de esa relavera pues sea dispersado por el viento, ¿no? Y como fuente volumétrica puede ser por ejemplo, la presencia de una gran cantidad de chimeneas en una determinada planta industrial, que ya es muy difícil trabajarla una por una, o las pilas de almacenamiento, que también se llaman fuentes volumétricas, dependiendo si hay varias cercanas o dependiendo del tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos graficada una fuente puntual, que es la más conocida por todos. Uno puede ver una planta, una fábrica, una fundición, ¿no? Aquí está la chimenea, está el humo que emite al ambiente. Estas son plataformas para medición justamente de las emisiones, ¿no? Y lo importante es ver la altura, la ubicación, etcétera, ¿no? Las fuentes de área, en cambio, son, como les decía, pueden ser una relavera pequeña, ¿no? Aquí está, ¿no? La cual puede ser, si no es una figura muy geométrica, puede ser dividida en arreglos rectangulares, como se ven aquí, ¿no? Con su lado alto, su largo y su ancho, para efectos de cualquier modelación, ¿no? Es decir, acá se puede trabajar, digamos, en diferencias finitas de rectangulares, ¿no? Para